Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Alexander Erazo Guerrero. Pertenezco al grupo 60 de señales y sistemas de la Universidad Nacional Abierta a la Distancia. Presento mi documento de identidad. Una vez presentado el documento de identidad, hemos realizado este trabajo en la compañía, el compañero Ronald Horacio Cruz Gómez y mi persona Alexander Erazo Guerrero. Entonces, para este ejercicio, el ejercicio número 1, entonces aquí hemos realizado la introducción. Tenemos aquí los objetivos y tenemos también aquí entonces el ejercicio número 1, el cual pues voy a proceder a explicar, ¿no es cierto? Nos dice el ejercicio 1, filtro analógico. Cada estudiante de manera individual debe resolver el siguiente ejercicio. Un filtro analógico se encuentra representado por la siguiente función de transferencia. Entonces nos dan esta función de transferencia. Por este caso, pues hemos seleccionado el ejercicio realizado con la constante A igual a 2. Entonces reemplazamos la constante A, 2, entonces sería 2 sobre 2, 1, y nos queda que 30 por 1 es 30. Por lo tanto, entonces la función de transferencia que vamos a trabajar es esta, ¿no es cierto? Una vez tenida entonces la función de transferencia, vamos a determinar, nos piden los valores de la frecuencia natural del sistema omega sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento zeta. Entonces, debemos de tener en cuenta, ¿no es cierto?, que h sub s es igual a k por omega sub 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 elevado al cuadrado. Entonces la frecuencia natural será omega sub 0. Entonces lo que vamos aquí a hacer es igualar omega sub 0 elevado al cuadrado con 20.000. Entonces para encontrar el valor de omega sub 0 le sacamos la raíz a 20.000 y tenemos que omega sub 0 es 141,42. Ahora entonces vamos a encontrar el coeficiente de amortiguamiento zeta. Recordemos entonces que vamos a igualar entonces esta parte de aquí de S, que sería 2 zeta omega sub 0, con la parte que está acompañando aquí a la S, que es 207,4, ¿no es cierto? Entonces aquí este 2 y este omega sub 0, para despejar pasamos a dividir, reemplazamos omega sub 0 por el valor que acabamos de encontrar, 141,42, realizamos la multiplicación por 2, realizamos la división y tenemos que el valor de zeta es de 0,733. Entonces, como el valor de zeta es mayor de 0,707, tenemos entonces que no hay una resonancia. Entonces, vamos a encontrar ahora, nos piden la ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces tenemos nuestra función de transferencia. Entonces tenemos aquí que determinar entonces ahora el valor de K. Entonces vamos a igualar en este caso los numeradores. Tenemos que K omega sub 0 al cuadrado es igual entonces a 30. Ahora entonces aquí lo que hacemos es despejar la K. Recordemos que este omega sub 0 al cuadrado entonces lo vamos a pasar de aquí donde está multiplicando a dividir, ¿no es cierto? Entonces aquí nos queda que K por omega sub 0 al cuadrado es igual a 30 sobre 20.000, que es el valor de omega sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? El valor entonces de K será de 0,0015. Entonces la ganancia máxima del filtro en decibeles será de 20 por el logaritmo de K. Tenemos que K es 0,0015. Realizamos aquí la operación de 20 logaritmo por 0,0015 y tenemos entonces que esa ganancia máxima será de menos 56,478, que se aproxima a menos 56,5. Aquí entonces nosotros tenemos que la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema va a estar entre 0, ¿no es cierto?, y 0,1 multiplicado por omega sub 0. Aquí sencillamente lo hemos reemplazado y hemos encontrado ese valor. Entonces aquí hemos realizado el diagrama de Bode en MATLAB y aquí efectivamente vamos a encontrar el valor anterior. Aquí lo verificamos, entonces la ganancia máxima menos 56,5 aproximadamente, que es el que acabamos de encontrar aquí. Aquí tenemos entonces en este valor, entonces tenemos entonces aquí el valor, ¿no es cierto?, en menos 56,5, perdón. Entonces tenemos la frecuencia de 14,1, que es el valor que nosotros acabamos de encontrar. Ahora vamos a encontrar el ancho de banda. Entonces el ancho de banda se da mediante esta función h de omega c j elevado al cuadrado, ¿no es cierto? La magnitud de esto elevado al cuadrado va a ser igual a h sub 0 a la magnitud elevado al cuadrado sobre 2. Entonces primero vamos a encontrar esta parte y luego vamos a encontrar esta parte de acá. Entonces
Entonces la primera parte, ya debemos de tener en cuenta que esta es la función de transferencia. Vamos a reemplazar S por J omega. Entonces al reemplazar aquí S por J omega, aquí donde se encuentra S, vamos a realizar las diferentes operaciones. Y entonces aquí tenemos J elevado al cuadrado, que nos da menos 1, por eso nos queda menos omega al cuadrado. Y aquí realizamos las demás operaciones. ¿Qué hicimos aquí en este paso? Lo que hicimos aquí nosotros pues fue juntar, ¿no es cierto? Fue juntar la parte real, entonces la parte real la hemos juntado, y la parte imaginaria lo que está acompañando a la J. Entonces tenemos parte real y parte imaginaria. A continuación, entonces tenemos que determinar la magnitud. Entonces para determinar la magnitud, vamos a tener que para la magnitud entonces va a ser la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Entonces nosotros al hacer estas operaciones, de una vez aprovechamos para elevar esta magnitud al cuadrado porque eso es lo que nos pedía, ¿no es cierto? Entonces la elevamos al cuadrado de una vez toda, nos queda el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Este cuadrado se elimina con la raíz y entonces nosotros pasamos ya a realizar estas operaciones que estaban aquí adentro. Al realizar operaciones, este cuadrado, pues realizamos este cuadrado de un binomio. Aquí tenemos entonces la respuesta. Y después de esto, pues realizamos reducción de términos emergentes y tenemos entonces aquí la primera parte, h de j omega, la magnitud elevada al cuadrado. Ahora entonces vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es h sub 0 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces la magnitud evaluada en 0 y elevada al cuadrado. Entonces aquí reemplazamos omega por 0 y entonces aquí todo esto se va a 0, esto se va a 0 y nos queda 30 elevado al cuadrado sobre 4 por 10 a la 8 sobre 2. Aquí realizamos ley de extremos y medios, obtenemos este resultado. Después de este resultado, pues entonces lo que hacemos es igualar la primera parte que encontramos con esta segunda parte que nosotros acabamos de encontrar. La igualamos. Nos damos cuenta que los numeradores son iguales, por lo tanto, pues los denominadores también tendrán que ser iguales. Entonces, en este caso vamos a igualar los denominadores. Esto que está aquí positivo lo paso al otro lado negativo. Hago reducción de términos semejantes. Esto me queda entonces menos 4 por 10 a la 8. Esto es igual a 0. Entonces vamos a determinar ahora las raíces. Vamos a utilizar MATLAB. Para encontrar las raíces, entonces vamos a utilizar la función roots. Entonces debemos de tener en cuenta que el coeficiente que acompaña a omega a la 4, aquí es 1. A omega a la 3 pues sería 0. A omega a la 2 sería esto de aquí. A omega, que no está, sería 0, y el término independiente sería menos 4 por 10 a la 8, que es lo que nosotros hemos colocado aquí con esta función. Entonces encontramos la raíz. La raíz sería 1,36 y debemos de tener en cuenta que es por 10 elevado al cuadrado, en otras palabras 136,2 aproximadamente. En el diagrama de Bode entonces nosotros pues verificamos que esto sea así. Entonces tenemos que en la magnitud de menos 56,5, ya la habíamos encontrado, debemos de tener en cuenta que son 3 puntos más abajo, entonces teníamos menos 56,5, buscamos el valor de menos 59,5, ¿no es cierto? Y es exactamente aquí donde encontramos esta frecuencia de 136, que es el valor que nosotros acabamos de encontrar. Ahora vamos a encontrar la respuesta al filtro, al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Para esto nosotros vamos a utilizar entonces la transformada inversa de Laplace. Tenemos nuestra función de transferencia. Esta parte del denominador lo que nosotros vamos a hacer es utilizar aquí la ecuación cuadrática. Entonces al realizar las operaciones con la ecuación cuadrática vamos a obtener que tenemos dos raíces complejas. Al tener dos raíces complejas, entonces vamos a pasar ahora nosotros a realizar lo que son las fracciones parciales. Tenemos que 30, tenemos 30 sobre esta parte de aquí, ¿cierto? Las dos raíces. Entonces vamos a encontrar las fracciones parciales. A sobre esta parte de acá, más B sobre esta parte de acá. Entonces vamos a encontrar el valor de A y el valor de B. Al encontrar el valor de A, pues esta parte de aquí la mandamos a multiplicar al otro lado. Entonces nos quedaría que A por esta parte que mandamos a multiplicar, ¿no es cierto?, sobre esta parte de aquí. Podemos cancelar esto con esto. Vamos a evaluar esta S en estos valores de aquí, 103,7 más J 96,16, ¿no es cierto? Es decir, donde está S nosotros vamos a colocar este valor.
reemplazamos esa S por ese valor, realizamos operaciones, realizamos aquí reducción de términos semejantes y vamos a encontrar entonces el valor de A. Resulta que como son raíces conjugadas, entonces al realizar la operación para B, que son las mismas operaciones, vamos a obtener el mismo resultado pero con el signo contrario. Entonces tenemos el valor de A, tenemos el valor de B. Ahora lo que pasamos es a reemplazar ese valor de A, ese valor de B. Buscamos entonces en la tabla de transformadas, la más parecida pues la que encontramos fue esta, ¿no es cierto? Donde en la parte de arriba tiene pues una parte imaginaria, ¿no es cierto? Multiplicada por un número y acá pues va a estar sumada a una constante A. En este caso pues como no hay constante A le hemos colocado 0, ¿no es cierto? Y de resto pues lo que hemos hecho aquí es hacer los respectivos reemplazos. Después de esto entonces utilizando aquí la tabla tenemos que es 2 multiplicado por alfa que sería 103,7, beta que sería 96,16t. Entonces aquí al realizar todas estas operaciones tenemos entonces la respuesta en el dominio del tiempo. Ahora vamos a pasar a la parte F, la respuesta en estado estable para una entrada x de t igual a 2 coseno de 0,04t más 2. Dice que A está en grados y se debe pasar a radianes. Recordemos que esta era A, ¿no es cierto? Que era 2. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Tenemos la función de transferencia. Cambiamos en este caso S por J omega. Entonces lo mismo que ya hemos realizado anteriormente, lo cambiamos por J omega. Esto nos da negativo, ¿no es cierto? Igualmente acá lo que hemos hecho nosotros es juntar la parte real con la parte imaginaria. Y después nosotros entonces vamos a determinar entonces la magnitud. Para nosotros determinar entonces la magnitud debemos de tener en cuenta que lo que realizamos es sacar entonces la raíz de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estas operaciones, un binomio elevado al cuadrado, hacemos estas operaciones, después términos semejantes, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta va a ser esta. Esta será entonces para encontrar la magnitud donde nosotros vamos, ya lo tenemos en términos de omega, para más adelante entonces pasar a reemplazar en esta fórmula, digamos. Ahora vamos a determinar el ángulo, también vamos a encontrar una fórmula. Tenemos entonces que para ese ángulo, en la parte de arriba pues vamos a tener 0 porque no hay nada que tenga complejo, sobre en el denominador entonces vamos a tener la parte imaginaria sobre la parte real, o sea la tangente de esto. Entonces pues del denominador lo hemos subido al numerador, entonces con signos contrarios, y aquí acabamos de encontrar pues entonces digamos el ángulo en términos de omega. Entonces aquí en adelante vamos a pasar a reemplazar. Entonces teníamos que la entrada era x de t igual a 2 coseno de 0,04t más 2. Si reemplazo omega por 0,04 debemos de tener en cuenta que lo que acompaña a t es omega, 0,04. Entonces reemplazamos omega por 0,04. Entonces ya habíamos encontrado anteriormente la fórmula. Aquí donde está omega le colocamos 0,04. Realizamos aquí las respectivas operaciones en la calculadora y tenemos que esta magnitud es de 1,49 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a encontrar ahora el ángulo, igualmente donde está omega reemplazamos por 0,04 elevado al cuadrado. Tenemos que toda esta operación nos da un ángulo negativo de 0,024 grados. Entonces ahora la respuesta será entonces la magnitud, ¿no es cierto?, multiplicado por 2 coseno omega t, que es 0,04, más el ángulo. Ya teníamos un ángulo de 2. Entonces ahora le aumentamos este ángulo que nosotros acabamos de encontrar, que es un ángulo negativo, nos resulta una resta, entonces aquí encontramos la respuesta del sistema. En grados, aquí lo que hicimos fue pasarlo entonces a radianes y nos queda como 0,01 pi. Vamos ahora a la parte G, la respuesta en estado estable para una entrada, ahora x2 de t igual a 4 coseno de 200t más 2. ¿Ya? A está en grados, igualmente la vamos a pasar en radianes, entonces hacemos exactamente el mismo proceso, solo que ahora tenemos que omega es igual a 200. Entonces aquí igualmente reemplazamos 200, hacemos la operación, la magnitud nos da 6,51 por 10 a la menos 4. Se reemplaza omega por 200, es lo que hicimos, aquí igualmente encontramos el ángulo, en este caso nos dio un ángulo positivo,
después de realizar este ángulo, entonces vamos a encontrar la respuesta. La magnitud multiplicado por 4 coseno de omega t, que es 200.